Pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Espero que tengas, ¿verdad? Tu pluma, tu papel. Si ya eres de los más modernos, pues tus notas en tu tableta, en tu celular, no importa, pero que tengamos ese anhelo y también esa disposición para estar anotando todo, porque la mente es muy volátil, la mente es, ahorita terminamos la prédica y ya se te olvidó qué versículo era, qué era. Entonces esto es para que nosotros podamos estar memorizando, estar cada momento que necesitemos, buscar en la palabra de Dios. La palabra es medicina, su palabra tiene poder, su palabra sana. Amén, gloria a Dios. Y eso yo lo creo, espero que tú lo creas, porque conforme a tu fe va a ser hecho. Entonces, alabado sea nuestro Señor. Y hoy, amado hermanos, tengamos un mensaje que espero, ¿verdad? No contra lo que pueda pensar el mundo, sino conforme a la fe, pues que sea compartido, ¿verdad? Con todo, con cada uno de nosotros, que podamos extender esta palabra, su reino es para que se extienda a todos lados. Y bueno, pues esta palabra es: si has sembrado con lágrimas, cosecharás con regocijo. Acompáñame por favor en la palabra de Dios, al libro de Salmos, y vamos a leer el capítulo 126. Salmos 126, por favor. Agarra tu Biblia y vamos a ver este versículo de Salmos 126 y vamos a leer del versículo del 1 al 6. Del 1 al 6. Y dice la palabra así: y cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y nosotros aquí, amados, haciendo una pausa en este versículo, dice: seremos como los que sueñan, ¿verdad? Y de igual manera, como estaba diciéndote al inicio de esta transmisión, cuando Jehová hiciere volver, ¿verdad?, la cautividad de Sión, o toda los que estamos cautivos en este momento de fraternidad cristiana, de todas las iglesias, porque nosotros esto no solamente es de una iglesia, sino de todas las iglesias que están ahorita, ¿verdad?, cautivas, que están cerradas, y que en algunas inclusive que tienen un lugar propio, gloria a Dios, que pues lo están haciendo pues a puerta cerrada a lo mejor, pero que pudiéramos nosotros, ¿verdad? Eso es un sueño para nosotros, algo que anhelamos. Y dice la Biblia: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amado, esto es lo que nosotros estamos también de alguna manera como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos nosotros que saber que esto es una promesa, pero muchas iglesias, ¿verdad?, omiten grandes cosas y grandes verdades que la palabra, que el mismo Señor nos dice, y que su palabra dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cejarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá. Pero hay una promesa grande, poderosa, preciosa. Dice: mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y una gavilla era un ramo de todo lo que ha segado, de toda la cosecha,
¿verdad? Todo ya es su paquete, ¿verdad? De toda la siega, de todo lo que se recolectó, de esa semilla del trigo, del grano. Esa es en la parte de la gavilla. Y entonces eso es lo que el Señor nos nos habla en esta poderosa palabra a ti y a mí, amados. Y pues nosotros todo lo que siembra, todo lo que sembramos físicamente o espiritualmente implica un trabajo. Tú puedes estar sembrando en una ofrenda perdón, de amor a una persona, aún así, aunque lo poco que tengas, de alguna manera debemos de tener ese corazón. Entonces, aún así, de alguna forma, debemos de estar dando, así como esa mujer que lo poco que tenía para el Señor Él los dio. Y así tenemos que hacer primeramente para Dios y también para el que lo necesita, para el pobre, para el que ahorita está pasando complicaciones. Debemos de tener un corazón, ¿verdad? Para poder tener esa siembra. Entonces, hay siembra física, pero también la que el día de hoy nos vamos a enfocar aún más es la parte de lo espiritual, también de lo que tú haces en cuanto a sembrar el tiempo, el amor hacia otros, tus oraciones. Entonces todo lo que hagamos en sembrando implica un trabajo, ya sea físico o espiritual, un trabajo, un tiempo, una dedicación, y implica hacerlo con esfuerzo, inclusive sudor, dolor, lágrimas. En ocasiones, ¿cuánto tiempo tú has estado sembrando para que tus hijos cambien, para que tus hijos se vuelvan a ti, para que tus hijos se vuelvan de un camino que están desviados de Dios? Entonces eso también tú estás sembrando con lágrimas, estás sembrando con tu oración, estás sembrando con tu tiempo a Dios para que el Señor de alguna manera pueda cambiarlos. Y sabemos que el Señor toda palabra no regresará vacía, pero que en algún día esa será una siega, una cosecha, segarás con regocijo y entonces traerás, ¿verdad? Vendrás con regocijo, con toda tu siega, con todo el fruto que tú hayas sembrado, con esa dolor, inclusive todo lo que esas lágrimas de dolor, de sufrimiento, de amargura por heridas del pasado, de arrepentimiento, de quebrantamiento ante la presencia de Dios, todo eso significa este versículo 5 y 6, que son aquellas que vas a sembrar, ¿verdad? Esas lágrimas por tristeza, por tu soledad, de angustia, de lágrimas, pero todo sea para la obra de Dios. Si tú la derramas para causa del Señor, va a haber un fruto precioso y vas a cegar con ese regocijo. Entonces es una preciosa promesa de Dios. Incluso cuántas veces, amado, tuvimos que derramar pues estas lágrimas porque de alguna manera por desesperación, ¿verdad? Y también a veces por dolor, y muchas veces lo hemos descargado, ¿no? Y hemos ido a los brazos del Señor, inclusive nos preguntamos: Señor, ¿cuándo veremos los frutos? Los frutos de todo esto, mi Señor, de toda esta enfermedad, de este proceso que estoy pasando, pero siempre y cuando tú estés en la fe, estés aferrado al Señor, estés aferrado con su palabra, que estés tú
de alguna manera firme en la fe, Dios nos va a dar esas fuerzas y entonces veremos esta promesa preciosa. Y no sabemos, ¿verdad? Después estamos tan desesperados que queremos ver rápidamente ese siega, ese fruto, esas gavillas ya del resultado de esas lágrimas que fueron sembradas para el Señor. Pero el Señor es poderoso y aún no sabemos, ¿verdad? Qué tanto nos ha librado, qué tanto el Señor empieza a estar trabajando poderosamente y inclusive no sabemos entre qué osos, qué leones, qué lobos nos ha alejado el Señor, pero el Señor obra, el Señor trabaja, el Señor hace poderosamente y nos hace siempre caminar a su lado. Pero aquí es un mensaje en el cual nosotros debemos de estar en esa posición de querer estar anhelando la presencia de nuestro Señor. Y bueno, pues la mayoría de estos mensajes, amado, que vamos a ver el día de hoy, pues son mensajes, ¿verdad? Que no son muy populares, son mensajes que hoy en día se predica mucho, aún con estas circunstancias. Me sorprende y yo pensaba y anhelaba ver un cambio radical en los corazones de algunos predicadores, en que, bueno, predica, si ya sabes, no pudo cumplirse, ¿verdad? Tus profecías de que hoy iba a ser un año de conquistando las naciones, de abundancia, de prosperidad material, de que iban a hacer tus proyectos, el Señor los iba a hacer realidad, y que pues en riquezas y todo iba a ser un éxito en tu profesión, etcétera. Yo esperaba de alguna manera pues que hubiera un discernimiento, un tocamiento en sus corazones, pero estos mensajes, ¿verdad? Sobre las lágrimas, el dolor, que debe de haber un esfuerzo, son poco populares, de alguna manera inclusive pues son escasos los mensajes con temas que digan la verdad a la iglesia del Señor. Y la razón es porque pues quieren perder adeptos, y así ya se está perdiendo por las iglesias cerradas el creyente, ¿verdad? Que te le digan, oye, te esperan lágrimas, toma tu cruz y sigue al Señor. Cada quien tome su cruz. Entonces debes de pagar un precio. No, pero es que el precio ya lo pagó el Señor, pero lo están desvirtuando, ¿verdad? El sacrificio, a que tú tengas de alguna manera que tomar esa cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y bien dijo el Señor que el camino que lleva al reino de los cielos es angosto y pocos van a pasar por él. Entonces, amados, aquí la siembra en el reino de Dios se hace con lágrimas. Oh, Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? De alguna manera tiene que ser esparcida, y en algunas veces nosotros en nuestras vidas vamos también a tenerla que ir sembrando, a pesar de, ¿verdad?, que pasemos por procesos difíciles, tal como la lluvia cuando prepara, ¿verdad? Y desciende en el terreno, así también es esto, ¿verdad? O sea, en esa tierra tiene de alguna manera que recibir esa lluvia para que pueda haber posteriormente un fruto y pueda crecer y pueda de alguna manera después haber una cosecha. Así también de alguna manera pues nosotros tenemos que sembrar a veces con lágrimas. Entonces, no rechaces las lágrimas, ellas tienen un poder y ahorita lo vamos a ver, pero también hay que tener cuidado que estas lágrimas no se conviertan en una amargura, en una depresión. Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad? Dios nos ha dado estas lágrimas para poder quebrantarnos ante el Señor, para poder nosotros externar después a veces nuestros sentimientos que tenemos, pero también la palabra, ¿verdad? Nos conforme a tú te llenes al Espíritu Santo, pues te va dando también esa regulación y esa paz, y entonces, pero vas a tener, ante todo, debe de estar preservada tu fe,
para que puedas ver, ¿verdad? Esa cosecha y ese regocijo en ti se produzca. Y entonces no solamente se cargue a la cuestión de negativa. Entonces la cosecha, antes de ver de todos los beneficios que trae la siembra, ¿verdad? Y esta cosecha, en Israel la cosecha estaba asociada, amados, a las fiestas. Entonces vamos a ir primeramente como que entender el concepto de la siembra y la cosecha, a qué se refería la palabra de Dios, o cuando nos habla en la Biblia acerca de la siembra o cosecha, ¿a qué se refiere? La cosecha estaba asociada a las fiestas, y Dios la relacionaba a las fiestas. Dice que cuando hubiera cosecha tuvieras un gozo. Cuando hubiera cosecha habría que tener a ti un regocijo, como habla Salmo 126. Acompáñame por favor a Levíticos 23:10. Y el Señor asocia las cosechas prácticamente a las fiestas que tenían que celebrarse, que tenías que haber gozo, que tenía que haber de alguna manera, cada vez que hubiera cosecha, ese ánimo, ¿verdad? Y fiesta, como así lo declaraba el Señor. Acompáñame a Levítico 23:10, por favor, en tu Biblia, y dice la palabra en Levítico 23:10 así. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, y seguí su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En tu Biblia, ¿verdad?, la está asociando, si tiene titulito tu Biblia, ahí es donde tú estarás viendo que el Señor asocia esta entrega, ¿verdad?, de los primeros frutos de vuestra siega en Levítico 23:10 a la fiesta de las primicias, ¿verdad? Si en tu Biblia dice, ahí dice fiesta de las primicias. Entonces el Señor quiere que de alguna manera se haga fiesta, y una parte de tener fiesta en el reino de los cielos es cada vez que hay una cosecha. Y entonces son las primicias para el Señor. Ahora también acompáñame más adelantito ahí en Levíticos 23, en el versículo 16, donde también el Señor, ¿verdad?, relaciona la cosecha y de la siega con las fiestas de las semanas, o el Pentecostés, ¿verdad?, que son a los 50 días. Entonces 23:16 dice así la palabra del Señor. Dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Que de alguna forma también nuevamente estamos hablando que del nuevo grano, de lo que hayas recolectado, de lo que se haya cosechado, ¿verdad? Entonces también aquí vemos cómo lo relaciona con fiestas. Acompáñame ahora más adelantito al versículo 34. Ahorita solamente es para que tú veas en contexto a qué la cosecha y la siembra, cómo se relaciona en la palabra de Dios, para que después yo pueda entrar, ¿verdad?, los beneficios y que nos permite, ¿verdad?, esa siembra y cosecha. Vamos al versículo ahora 34. Y en el versículo 34 lo relaciona con la fiesta de los tabernáculos. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y también de alguna manera ahí, ¿verdad?, tenía que haber pues esa ofrenda de la siega y de la semilla. Entonces, gloria a Dios que pues nosotros podemos estar viendo, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor va relacionando todo. Y ahora la cosecha, amados, es un tiempo, como vemos aquí, de fiesta, ¿verdad? Para el Señor decía, siempre había que ver todo lo que coseches haz una fiesta, relaciónalo con esa fiesta para el Señor, para los cielos, para el reino de Dios, para el pueblo de Dios. Entonces por eso Salmo 126 también dice que pues bueno, hay un gozo y hay una cosecha. Ellos sabían que todo lo que producía cosecha, pues había un gozo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos ahora en la cosecha.
y sigue siendo ese tiempo de gozo. Acompáñame en Isaías 9:3, por favor. Fíjate cómo el Señor dice, y que todo está relacionado siempre con el tiempo de la siega con un gozo. Entonces siempre cuando tú ves hay siega y siega, hay un gozo, debe haber un gozo en el pueblo de Dios. Entonces dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Entonces, para el pueblo de Dios, amados, siempre en las escrituras, el tiempo de siega es un tiempo extremadamente de alegría, de gozo, ¿verdad? Dice, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces, durante la cosecha de Dios, amados, Dios también pensaba, dice, y de ese gozo, de esa alegría que vas a cosechar, ¿verdad? Hubo un duro trabajo previo, un esfuerzo, sol, tiempos inclusive donde toda la tierra estaba árida, donde tuviste que trabajar para hacer surco y sembrar y todo esto, ¿verdad? Va a haber un tiempo de alegría, amado. Y cuando haya cegado ese tiempo de alegría, se aumentará. Y entonces, en ese tiempo que tengas momento de alegría, que aumente, ¿verdad? Que se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahora vamos a ver cómo dice, ok, vas a tener tanta bendición y gozo en ti que ahora necesitas repartir, necesitas dar. Y esto también nos habla tanto de material o físico. Va a haber un tiempo, ¿verdad?, donde va a haber siega y ahora tienes de alguna manera que bendecir a otros. Acompáñame ahora, por favor, a Deuteronomio y vamos a leer, por favor, del capítulo 24, del 19 al 22, por favor. Deuteronomio 24, del 19 al 22. Y dice la palabra así: cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, recuerda que gavilla, ¿verdad? Ya es cuando recolectaste, ¿verdad? La siega. Dice, no volverás para recogerla, sino será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y hay veces, amados, que cuando tenemos de alguna forma no tenemos ese corazón que cuando tú tienes puedes dar, y ahora imagínate cuando no tienes, no menos das, ¿verdad? Entonces aquí va a haber una bendición de Jehová en la obra de tus manos, ¿verdad? Dice, cuando tú siegues y se te llega a caer algo, en pocas palabras, de aquello que segaste de tus gavillas, no las recojas. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, cuando la recolectes, dice, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste tu siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Y esta palabra, ¿verdad? Que tú puedes decir, pero pues es que esto es parte de la ley, ¿verdad? Y pues aquí ya no hay... Pero sí, a lo mejor ya no tienes ahorita físicamente grano, ¿verdad? Trigo, etcétera, aceitunas, uvas, pero está tu trabajo, está todo lo que tu tiempo, está lo que tú haces en tus manos,
y de alguna forma, pues también eso es en lo material y en lo espiritual, ¿verdad? Pero también nosotros debemos aquí, y gracias a esta ley de Moisés, vemos como una sierva de Dios que se convirtió al Señor porque pues era moabita como Ruth, ¿verdad? Pudo ser bendecida gracias a esta ley que acabamos de leer tú y yo, de esa cosecha, ya que si tú recuerdas en la historia, ella pues se pudo mantener, tanto ella y su suegra Noemí, de lo que recolectaba en esos campos de trigo y de alguna forma de todo, ellos como parte de personas extranjeras, pobre, la viuda, gracias a eso, Dios sustentaba a Ruth y a su suegra Noemí, y que gracias a eso también Dios, que le pudo proveer todo eso necesario, ella de alguna manera pues recolectaba esa siega, ¿verdad? Y era de bendición. ¿Y quién iba a pensar que después Ruth con voz, ¿verdad? Iba a tener un plan poderoso nuestro Señor para poderlos unir, y de ahí ellos fueran, ¿verdad? El bisabuelo del rey más grande que tuvo su pueblo Israel, David. ¿Verdad? Que ellos fueran los bisabuelos del rey David, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Pero el Señor de alguna manera, por eso su palabra es tan poderosa, tan perfecta, que todo el Señor va poniendo los recursos en todo momento y en todo lugar, porque Él ya tiene planeado, ¿verdad? Un propósito para ti, para mí. Y a veces, ¿verdad? No sabemos, en el caso de Ruth y Noemí, sembraron lágrimas. Si tú recuerdas la historia con Noemí, falleció su esposo, fallecieron sus 2 hijos y se quedó sola con sus nueras, desamparada. Inclusive Noemí significaba, su nombre se llamaba dulce, ¿verdad? Y después, en algún momento, ella que sembró tanto Ruth, ¿verdad? Porque al perder a su esposo, al perder a su suegro, ellos de alguna manera se sentían desconsolados. Y antes de ellos había desierto en Belén, ¿verdad? Había escasez, había crisis. ¿Te parece más o menos esas situaciones que están pasando, que pasó Noemí, que pasó Ruth? ¿Te parecen o te suenan parecidas a lo que está sucediendo en estos tiempos? Dice la palabra que hubo escasez en Belén, y esa escasez hizo que Emelec, que fue ese varón que dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, que solo tenía a sus 2 hijos y a Noemí, y se los tuvo que llevar porque no había que comer, había hambruna, y se tuvo que ir a Moab, a las tierras de Moab, a morar. Y pues de alguna manera es como cualquier persona que trata de buscarse la vida, de tener una mejor vida, calidad de vida, sustento. Pero ¿qué pasó? Posteriormente, después de ello, dice que murió Emelec y sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas, una de ellas Ruth, y a los 10 años de estar ahí mueren los 2 hijos jóvenes de temprana edad, y quedando la esposa sin sustento, sin quien la sustentaran a ellas y a sus 2 nueras, porque el que trabajaba era el hombre. Y entonces hay veces que tanto fue Noemí, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar, y Ruth, y después de alguna manera tú sabes la historia, que
Noemí, ¿verdad? Se quería regresar porque escuchó que ya estaban mejor las cosas en Belén, y que una de las nueras, pues, ella no las quería traer porque para ella iba a ser pues como una carga, y también porque iban a ser, las mujeres moabitas no eran bien vistas por el pueblo de Israel, sino que pues de alguna forma pues no veían bien a las moabitas porque creían en otros dioses, otra cultura obviamente. Pero cuando Ruth le dice, yo te voy a seguir porque tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y ella de alguna manera acepta que Él va a ser mi Dios y se convierte en una manera de que yo voy a ir contigo, y hace un pacto precioso con su suegra, y decide, ¿verdad?, seguirla, ¿verdad? Yo iré a donde tú vayas porque tu Dios será mi Dios. Y todo, ¿verdad? Cuando ellos vienen, pues, pero vienen de alguna manera de igual, sin nada, ¿verdad? Así como salieron, regresaron sin nada, y todo lo que sembraron, y pues podían vivir de esa cosecha, de esa siega en estos campos. Y ahí el Señor que tenía todo, y que de alguna manera ahora ella cuando pues pudo, ¿verdad?, conocer a vos, y pudo tener ahora una bendición preciosa de encontrar a un hombre que Dios también tenía planes preciosos y poderosos para traer al rey David, al rey de Israel, al rey que va a ser conforme a su corazón de Dios, y que de alguna manera después de tanta lágrima pudo cosechar, ¿verdad? Tanto Noemí, porque en algún momento Noemí tuvo tanto lágrima y tanto sufrimiento que cuando llegó con su nuera, la reconocieron, dice la palabra de Dios en Belén, en el capítulo 1, y que le dicen, oye, tú eres Noemí. Dice, no me llamen ya Noemí, sino díganme Mara, que se llama amarga. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando esas lágrimas, ¿verdad?, que tú sembraste se lleguen a convertir en algo amargo, en una amargura. Que tú puedas estar, ¿verdad?, aunque ella de alguna forma, todas las cosas que le sobrevinieron fueron difíciles, y ahora vemos que esta situación está pasando en muchas familias, pérdidas, ¿verdad? Pero que tú sepas que esas lágrimas que sembraste, y estás con el Señor, y te regresas con el Señor, y te agarras del Señor, serán una siega preciosa. Porque, ¿qué hubiera pasado si Noemí, ¿verdad?, no se trae a Ruth, y Ruth no hubiera tenido esa convicción de seguir a Noemí, a pesar de las condiciones, a pesar de la escasez, a pesar de todo lo que Noemí pudo haber pensado? Si así una sola va a ser difícil porque no tengo sustento, ¿cómo voy a sustentar? ¿Verdad? Pero el Señor tiene planes para sustentarte, así como lo hizo con Ruth, y darte esa siega, y será de regocijo y de alegría y de bendición. Amén. Entonces, amados, nosotros tenemos que estar siempre conscientes, ¿verdad?, que el Señor tiene esa cosecha también para que para que bendigamos a otros, porque el Señor tiene planes para otros, y que también todo lo que sembremos con lágrimas se cosechará con alegría y gozo. También, amados, la cosecha aquí vemos entonces cómo todo esto se relaciona con un gozo, con una bendición que va a venir del Señor. Y durante la siembra va a haber otros que van a ser bendecidos. Pero también, amados, la cosecha se relaciona con las almas, no solamente de alguna manera con la parte material, con la parte de bendición, con la parte de gozo, sino también es para recolectar almas. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 9, y vamos a leer, por favor, el versículo
37 al 38, por favor. Dice la palabra de Dios, Mateo 9, del 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí, amados, nosotros está hablando el Señor Jesucristo que la mies es mucha y los obreros pocos. Y ahorita con esta pandemia aún hay menos obreros, porque unos ya están delante de la presencia del Señor, otros están en temor, otros están enfermos, pero debemos de rogar al Señor porque la mies, ¿verdad?, para que envíe obreros a su mies, para que nos levante el Señor obreros, para que nos dé ánimo, para que podamos, porque pues ya la verdad la mies es mucha, ya está lista. Y ahorita cuántos tienen necesidad allá afuera de una palabra de consolación, tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de acercarse al único que les puede dar esa paz, esa consolación, esas fuerzas que muchos no la están teniendo en estos momentos que están padeciendo. Juan capítulo 4 del 35 al 38 habla: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y algunos a veces, aquí hago una pausa, amados, algunas veces nosotros como cristianos nos excusamos tanto para no testificar a nuestra familia, amigos o conocidos, diciendo: pues aún hay tiempo, después le comparto, ¿verdad? O no, es que aún no están listos para escuchar la palabra o creer. Es que son bien catolicotes, ¿no? Son bien catolicotes, yo ya les querido hacer, pero no. Y dice el Señor, no, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aún todavía hay tiempo, Señor, todavía hace falta para que puedan escuchar tu palabra. Aún más adelante, Señor, y así nosotros andamos. Y te dice el Señor hoy en este día: alza tus ojos, pero no los físicos, los espirituales, dice, y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay muchos que ahorita están al borde de la muerte aún, aunque digan que ya haya bajado. Hay muchos que están enfermos, muchos que están padeciendo. Los campos están blancos para la siega. Pero vamos a ver que en la palabra que va a haber una siega para los que creen y va a haber una siega para los que no creen. Pero ¿cómo van a creer y no van a creer si tú después también no has repartido esa semilla, esa palabra? Entonces, amados, con esta pandemia alza tus ojos y mira los campos, las familias, personas teniendo temor, personas necesitándose consuelo, ese amor, teniendo necesidad de creer y tener fe. Jesús eso mismo nos está aclarando en este versículo. Entonces, que alrededor de nosotros hay una cosecha continua. Nosotros no somos el Espíritu Santo para decidir quién sí ya está listo y quién no está listo. Tú siembra, ¿verdad? Tú cosecha, ¿verdad? Entonces no esperes a que tenga que pedirte cuentas el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, ya está la gente lista para la palabra de Dios, para predicarles del evangelio, del arrepentimiento y de la salvación de sus almas. Entonces, en el versículo 36 dice la palabra: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce. Fíjate cómo nuevamente la palabra del que, ¿verdad?, no solamente ahora el que ciega, sino que también que el que siembra
goce juntamente con que el que siega. ¿Te acuerdas que habíamos empezado con ese tema que la siega era relacionada con el gozo en el Señor, del Señor? Entonces dice, y recibe salario. Entonces recibirás recompensa, amado hermano, recibirás de su bendición una recompensa preciosa de Dios. Y dice, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, amado, por lo general el sembrador no ve sino solo la semilla, ¿verdad? Es lo único que ve el sembrador. No ve en ese momento el fruto. Y tú a lo mejor ya hace un tiempo le predicaste a tu primo, a tu amigo, a tu vecino, y ya tú crees, ¿verdad? Entonces, tú siembra la palabra, ¿verdad? Y a lo mejor no creas inmediatamente ver la siega, ¿verdad? El segador verá los grandes resultados de esa siembra, pero gócense ambos. Ambos trabajaron para el Señor. Amén. Y ambos serán recompensados. Esto lo está prometiendo el Señor. Entonces, que imagínate ese precioso gozo de que las almas hayan llegado al Señor, y si el Señor decide por su voluntad darles una promesa más gloriosa en el cielo que aquí en la tierra, pues gocémonos porque uno se ha salvado, uno ha estado ya en su morada celestial. Entonces, amados, debemos nosotros estar en este momento viendo hacia eso, hacia la siembra y la cosecha. Ahora, amados, también, como te comenté, la cosecha también es no solamente para almas, para el reino de Dios, sino también la cosecha, la Biblia habla de una cosecha acerca del juicio, de los juicios de Dios. Acompáñame ahora a Mateo 13, del 36 al 41, por favor. Y dice la palabra así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, aquí vemos claramente, amados, también habrá una cosecha para juicio sobre la tierra. Y en la vida de la tierra, que hubiera debido producir frutos para Dios, en lugar de haber sido frutos para Dios, será arrojada al lago de fuego. Y esto que dice aquí Mateo 13, donde se ve ya de alguna manera profética, que se va a cumplir en Apocalipsis 14, del 15 al 20. Y fíjate cómo es parecida a la palabra, ¿verdad? Que nos dice que las mies ya es mucha, los campos, ¿verdad? La cosecha ya está lista. Sí, para los que de alguna manera creen el evangelio, creen la palabra de Dios, pero ahora ve que hay una cosecha que ya está lista para los que no creen la palabra de Dios. Y eso a ti no te va a tocar cegar, sino vamos a ver qué dice ahí.
Y del templo salió otro ángel. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que eso le tocará a los ángeles que cegarán? A ellos les tocará cegar esa parte. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. También hay una hora de cegar para las almas que no creyeron en la palabra del Señor, en la palabra de salvación. Lamentablemente. Dice, pues la mies de la tierra está madura. Es exactamente, hay mies que ya está madura para cosechar e ir al reino de los cielos, pero también hay mies que ya va a estar madura para los que no creyeron la palabra. Y dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió el otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia, o sea, recolecta los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y reunió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar de Dios es donde, si tú has visto cómo pisotean la uva, la vierten sobre pues tinas grandes, y va a haber una, dice que de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Va a ser tanto, hermanos, la ira de Dios con aquellos que no dieron, ¿verdad? No dieron ese fruto, no creyeron la palabra de Dios. Entonces, amados, hay una siega, ¿verdad?, de la que nosotros nos encargamos, y va a haber otra siega de la que se encargarán los ángeles. Entonces, para comprender correctamente cómo funciona esta cosecha, ¿verdad?, y nosotros tenemos que hacer, sembrar y obedecer conforme a la palabra del Señor. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios. Acompáñame a Gálatas 6:7, por favor. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos, amados, sembrar maíz y cosechar trigo. No podemos sembrar malas obras y esperar cosechar paz y bendición. No podemos estar sembrando en nuestro corazón temor, miedo, y esperar cegar fe y milagros. No podemos estar, ¿verdad?, sembrando nada y esperar, ¿verdad?, provisión y de alguna manera esperar, ¿verdad?, buenos frutos. Dios nos está hablando, ¿verdad?, que ya están los aires de cosecha, ya están más cerca que nunca. Estamos viendo las señales y tiene que ver esto con los tiempos. Y por eso el Señor nos lleva a estar predicando todo este tipo de mensajes. Se lo quiero que de forma humilde, ¿verdad?, convertirme en ese mensajero, ¿verdad?, para que nosotros, amados hermanos, hagamos lo que nos pide el Señor. Esta atmósfera espiritual está viviendo estos tiempos, está dando señales más claros que nunca. Entonces, amados, sabemos que esto ha aumentado, ¿verdad?, la maldad, porque pues de alguna manera las crisis, el amor de muchos se está enfriando. Qué lamentable es ver, ¿verdad?, que a costa de una necesidad alguien revenda oxígenos a un sobreprecio o estafe, ¿verdad?, pidiéndote un depósito antes y tu familiar ahí en el lecho, ¿verdad?, de muerte. Eso está ocurriendo, amados. Entonces tengamos sabiduría. Si bien es cierto, ¿verdad?, que las iglesias nos quieren mantener limitadas, cerradas por la autoridad, por el gobierno,
Y aunque se abran las iglesias, algunas, ¿verdad?, no tendrán apoyo de los mismos congregantes porque pues hay temor, genera poca asistencia, interés y no habrá recursos. Pero allá afuera, amados, hay tanta gente que está buscando una solución a sus temores, una falta de fe, tristeza, consolación, y necesitamos nosotros, amados, levantarnos como esos siervos de Dios que nos puso para poder sembrar y unos cosechar. Entonces, amados, gloria a Dios si tú estás moviéndote en ese sentir. Gloria a Dios si tú estás enfermo y a pesar de estar enfermo, estás sembrando y cosechando. Gloria a Dios porque segarás gozo, segarás, ¿verdad?, la bendición y tendrás recompensa. Si tú aún no tienes trabajo o tienes pocos recursos y aún los compartes para bendecir a otros, para ayudar a otros, gloria a Dios porque sembrando en lágrimas estarás cosechando, estarás segando, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, amados, el Espíritu Santo, ¿verdad?, se está moviendo con poder en estos últimos tiempos de la iglesia. Entonces, hay iglesias que a lo mejor ya no regresarán por falta de pastores, porque su pastor pues ha sido llamado delante de la presencia de Dios, pero necesitamos movernos todos, ¿verdad?, y poner esa función de servidores y dispuestos a sembrar con llanto, pagar un precio por salir a la casa de Dios, por salir a compartir su evangelio de salvación. Mi pregunta hoy para ti, amados, ¿qué estás sembrando en este tiempo? Entonces, amados, nosotros lo que sembrar es esto también segaremos. Las cosechas, amados, es una consecuencia de obediencia. La cosecha es una consecuencia a tu obediencia. Acompáñame por favor a Génesis 26:2 y con esto voy a empezar a ir terminando. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra porque de alguna manera fue instrucción de Dios. Y Dios hoy te dice, siembra y vas a cosechar. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, yo sembré una semilla y hubo una siega de 100. Y lo bendijo Jehová 100 veces más. Y esto, ¿verdad?, en su palabra para las almas y aún también, ¿verdad?, en lo que hagas para el reino de Dios. Entonces, amados, aquí vemos una promesa, es una consecuencia de haber obedecido a Dios, de la siega y de la siembra y la cosecha. Acompáñame ahora a Levítico 26, del 3 al 5, dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, o sea, si hay obediencia, si obedeces, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comerás vuestro pan hasta saciarte y habitarás seguro en tu tierra. Entonces, amados, ¿verdad? Aquí el Señor, hay una bendición cuando tú obedeces, También, amados, es una promesa, ¿verdad?, a su pueblo en que nosotros, de alguna manera, remanente al pueblo de Dios, esa promesa al remanente del pueblo de Dios. Vamos a Amós, capítulo 9, del 13 al 14, por favor. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en el que alcanzará al segador. Dice, en que el que ara alcanzará al segador
y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán de mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán fruto de ellas. Gloria a Dios, ¿verdad?, por estas promesas para su pueblo. Amén. Entonces, amados, así como todos los que, si regresamos por favor a Salmos 126 y versículos 5 y 6, así como dice el Señor, los que sembraron con lágrimas y con regocijo segarán, irán andando y llorando al que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su bendición, todo lo que haya recolectado, ¿verdad?, lo que haya segado. El Señor, amados, la cosecha, como acabamos de ver, no solo es material, sino también espiritual. Y hoy puedes levantar tus ojos y ver que solamente existe, ¿verdad? Y aunque tú levantes los ojos y veas una llanura de espíritus de muerte, enfermedades, una pandemia, crisis, ¿verdad?, faltas de trabajo, alza tus ojos más arriba. Fíjate, ¿verdad?, que hay ya una mies, ¿verdad? Ya está miel, la mies ya está blanca, ya está lista para que podamos nosotros sembrar, aún con tus lágrimas, aún aunque estés enfermo, aún aunque no tengas trabajo, aún cuando estés padeciendo, aún cuando estés en pruebas. Eso, lo que tú siembres con esas lágrimas, lo segarás con regocijo. Amén. Entonces, amado, esta palabra que si es para ti, que te da aliento, que te digas, hay una recompensa que me tiene el Señor. Cada lágrima, el Señor está atento. Cada lágrima que está cayendo, ¿verdad?, de tu sufrimiento, pero por tu oración, que no sea tus lágrimas no por afanes, porque el afán es pecado y eso el Señor, ¿no? Pero cuando tú, como Ana, derramó lágrimas en la casa de Dios, se las derramó al Señor, wow, que cegó Ana a un profeta, a un hijo, le dio el anhelo de su corazón y fue su gozo, fue su regocijo. Sembró lágrimas en quebrantamiento, en buscar a Dios, en orar, y cegó, y se cumplió esta palabra de Salmo 126. Irá andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. José sembró en lágrimas, que lo vendieron, que lo despreciaron, y todo lo que hizo el Señor. Y fíjate, cuando tú lees en José, que cuando reencuentra las lágrimas, ¿verdad?, que ahora él había derramado, ahora era un gozo por haber reunido otra vez a su familia, por haber sido esa bendición. Entonces, amado, tenemos una misión poderosa, tú y yo, de poder, porque los alza y ve, los campos están más listos que nunca, amados. Que la gente no se esté yendo que las almas no se estén perdiendo, que se vayan, ¿verdad?, con esa palabra, ¿verdad?, que tú hayas sembrado, o si alguien ya la sembró y tú cosechas, gloria a Dios, los dos seremos gozosos. Y si tú recibiste esta prédica porque alguien te la compartió, porque es momento, ese es un mensaje que Dios tiene para ti. No son coincidencias, son diosidencias que el Señor ha planeado, que ha propuesto, para que tú también te salves y seas de esa cosecha, seas esa siega que va para el reino del Dios y no para juicio eterno. Y si tú quieres tomar esta promesa para ti, si estás enfermo, si estás
con temor. Yo te pido que tú puedas entregarle al Señor el control de tu vida, el control de tu situación, el control de tu corazón, para que Él gobierne, ponga paz y el Señor haga su voluntad. El Señor haga su voluntad. Si nos deja aquí en la tierra, gloria a Dios. Si nos lleva con Él, Señor, pues gloria a Dios. Pero que tú tengas paz y que tengas sobre todo una seguridad, que tú estarás en el reino de los cielos con vida eterna. Si tú crees esta palabra, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor Dios, hoy te quiero pedir que me perdones. Me arrepiento de toda mi vida, de todas mis obras, de todos mis pecados. Reconozco que he pecado y confieso a tu Hijo Jesucristo como la fuente de mi salvación, que Él murió por mí y que por su muerte ahora tengo vida eterna por su resurrección. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy todo el control de mi corazón. Sálvame, sáname, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, gloria a Dios, porque hay fiesta en los cielos, hay un gozo, yo me gozo, nos gozamos plenamente con el reino de los cielos y gloria a Dios que tú puedas entregarle tu vida a Cristo y verás el poder de Dios, verás su gloria de Dios y te bendigo en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias por esta palabra y que podamos ser esos sembradores o segadores y en el nombre de Jesús. Y también recuerda que si tú estás sembrando con lágrimas, no te me desesperes, que sean para el Señor, que no sean lágrimas, ¿verdad?, de afán, que no sean lágrimas de desesperación sin Dios, ¿verdad?, que sean lágrimas para el Señor. Siémbralas en el Señor y cosecharás y segarás del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.